¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Te escucho mejor si no te miro. Retratos del autismo. Un libro escrito por la doctora Loreto Brotons Sánchez y por Ana Belén Arosa Gómez y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro, que va a tener como tema principal, yo diría un poco la divulgación de, el trastorno del espectro de autismo. Bien, a ver, ya os digo, yo no soy ningún experto, ¿no? en este tema, pero sí que os diré que este libro en concreto, yo creo que está un poco hecho para el gran público, aunque también quizá para técnicos, ¿no? O para doctores o para personas especializadas en este tipo de trastornos, ya que aparte de unos testimonios que ahora os comentaré porque es muy chulo cómo está editado el libro, vamos a encontrar también algo muy interesante, y es que, lo vamos a ver en el índice, el libro, digamos, que tiene como una parte como más teórica o más técnica, ¿vale? Donde encontraremos, por ejemplo, ¿no? Los inicios del autismo, dice, desde la prehistoria al siglo XXI, autismo y traumas, autismo y mujeres, autismo y neurodesarrollo, la vida como partida de cartas, las cartas del autismo, autismo es mucho más, ¿vale? Y luego hay una parte que dice cómo leer este libro, ponerse en su piel, que aquí entrarían, digamos, estos relatos, ¿vale? Hay 10 relatos diferentes, cada uno de ellos, de personas que sufren de esa enfermedad, ¿vale? Además, en esta parte más técnica que os digo, que quizá iría dedicada más a personas, que sean profesionales un poco de la materia, pero también, en segundo lugar, personas que estén o bien sufriendo esta enfermedad o bien tengan algún familiar que padezca esta enfermedad, ya que, la información que se da, yo creo que es una información muy desconocida para el público en general, y en este libro, y de una forma muy amena, aunque también técnica, se nos van a desarrollar y explicar ciertas cosas, ciertos conocimientos que, como os digo, ¿no? Quizá pues para el gran público se desconozcan. Por eso os decía que este libro yo creo que es muy adecuado un poco para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que esté interesado o relacionado de alguna forma con esto del trastorno del espectro del autismo. Vale. Una vez hecho este preámbulo, quiero centrarme un poquito en esto de los relatos, porque es muy chulo, es muy interesante, porque al final de cada relato hay algo que está muy bien, que me ha parecido muy guay, y es que hay un comentario, digamos, entre comillas, aquí lo tenemos, profesional, ¿vale? Realizado por la doctora, de lo que se cuenta en el relato, ¿vale? Son relatos verídicos de personas, os digo, ¿no? que sufren de este trastorno, y tenemos un comentario desglosando un poco, ¿cómo os digo? Los aspectos, pues eso, mira, más relevantes de la situación planteada, ¿vale? O sea, en cada uno de los relatos se va a desglosar, ¿no? Lo importante o lo más destacado de cada uno de ellos, y vamos a seguir, el libro va a seguir aportando más información mucho más concreta. Ahora entiendo que los relatos están elegidos un poco a conciencia para poder tratar distintos temas con ejemplos, digamos, reales. Ya os digo, me parece que está muy chulo esta edición, ¿no? Cómo está tratado el tema, porque por un lado vamos a tener un relato, ¿no? Un relato de una persona, ¿no? Y por otro un análisis, ¿vale? Entonces, una persona como yo que me adentro en este libro, puedo ver esas dos partes, ¿no? Una parte como más real, una historia, ¿no? Y por otra parte un análisis técnico, teórico, que
quizá iría más eso, ¿no? Enfocado pues o a profesionales o a personas que realmente, ¿no? Están viviendo o necesitan, ¿no? Esta información. Esto de necesitan creo que es una palabra bastante clave porque estos libros, como os decía al principio, para el gran público no nos llega, ¿no? Esta información, y son libros necesarios. Mirar, bueno, más, yo os digo, también un poco, como os decía al principio, como comprenderéis, yo no tengo, no soy experto, ¿no? En este tema, entonces mi reseña la he centrado un poquito en esto, ¿no? En explicaros qué vamos a encontrar, pero yo os recomendaría que si queréis más información sobre el libro, una información mucho más concreta y mucho más, digamos, completa, hay un vídeo en YouTube, si buscáis el nombre del libro, ¿vale? En YouTube vais a encontrar una conferencia, una charla, una presentación de la doctora Loreto, que hace un desglose súper completo del libro, y creo que está muy bien, ¿vale? Yo os lo recomiendo por si, ¿no? Con la reseña mía no acabo yo de darle toda la información necesaria, cosa que no tengo, ¿no? Tampoco, ya os digo, no soy un experto en este tema. Pero eso, yo os invito a que si queréis más información, aparte de la que yo os he dado aquí en la reseña, os paséis por ese vídeo, está en YouTube, ¿vale? Lo encontraréis muy fácil. Y con esas dos cositas yo creo que puede ser ya un poquito, y con la reseña y con mi reseña, y ya un poquito este vídeo complementario, ¿vale? Que os recomiendo. Yo creo que puede ser el impulso perfecto para que os hagáis con una obra, como os decía, yo creo que más que necesaria. Pues nada, un poquito hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que ¡hasta luego!